Hola, le doy una cordial bienvenida al canal Ordanitos Varios y hoy vamos a aprender un poco un circuito para controlar el encendido y apagado por frecuencia. Vamos a controlar tanto la duración del pulso como la frecuencia y va a ser a 120 voltios. Los componentes que vamos a utilizar son estos que están acá en el esquema eléctrico. Voy a explicárselo. Y bueno, voy a también a mostrarle cuáles son los componentes. Vamos a algunos componentes. Este sería la fuente de poder que vamos a utilizar para alimentar el 555, que sería este. Y este sería el MOC. Es un optotriac también, pero puede ser que tenemos ahí 320, MOC 3020. Este serían los potenciómetros. Vamos a utilizar dos. Con este vamos a controlar la corriente tanto del positivo hacia el condensador como del condensador al 555 a través de este potenciómetro. Este potenciómetro que voy a usar es de 250K. Aquí tenemos, este sería el diodo rectificador. Si uno lo ve con cuidado, por aquí por uno de los extremos tiene una bandita indicando que ese sería el negativo. Tenemos que polarizarlo. No podemos colocarlo a lo loco. Tengo aquí esta resistencia que va en el circuito del 555, circuito integrado, y este 270 ohmios, esta resistencia, y vamos a utilizar dos resistencias, puede ser entre 1000 y 1500 ohmios. Esta la tengo así en paralelo, son dos, porque como tengo cada una es de 2.2K. Entonces las 1 y se promedia a la mitad, quedaría entonces de 1.1K, o sea 1100 ohmios. Quedarían entre las dos, darían 1100 ohmios. Y este igualito, 1100 ohmios. En el plano aparecen dos condensadores no electrolíticos, son estos, son como un caramelito. Aquí tenemos, este es el grande, que es de 474J, 630 voltios. Esta medida es en picofaradio, pero como vamos a trabajar es con microfaradio, entonces lo podemos pedir por número redondo, medio microfaradio. Podemos pedir, deme por ahí un condensador no electrolítico de medio microfaradio, no más, ¿ok? No debe ser más de eso. Puede ser un poquito menos, pero no más de medio microfaradio. Y este chiquitico es de 0.1 microfaradio. Y aquí tenemos el VTA. Este es el triac, trae los tres pines. Este es el VTA triac. Y esta es la base donde voy a montar el triac, porque así cualquier cosa lo puedo cambiar fácilmente. Por aquí este circuito lo voy a montar utilizando una placa reciclable, una técnica que mostré en un tutorial anterior, donde agarramos la placa y con un esmerilo con algo vamos a raspar todo el cobre y todo lo que tenga. Pues aquí tiene estaño, todo eso lo vamos a volar y vamos a dejar la placa en pura baquelita, y vamos a hacer las uniones y las pistas, las vamos a hacer con cables. Es un detallito, bueno, que aunque se veía no lo dije, que las uniones entre conexiones las vamos a hacer con cables pequeños. Y esta es la parte de atrás de la baquelita, más o menos queremos que quede así. Estos son los huequitos, bueno, porque esta es una placa que ya está usada. Este sería el MOC 3020, el optocoplador, y estos son los pines. Trae 3 por un lado y 3 por el otro. Y por aquí más o menos la parte técnica, este sería el modelo 3020, el 3023. Podemos utilizar este tipo, pues este es un optotriac. Triac porque internamente entre la pata 6, esta sería la parte esquemática, digamos así. Esta marquita que está acá indica que por aquí comienza la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6. El pin 1 es para el ánodo del rayo infrarrojo y este cátodo de serial negativo. Este no lo conectamos. El 5 no se conecta, no lo conectamos, aunque no sé qué significa sub, no sé, pero aquí no lo vamos a conectar, ni el 5 ni el 3, lo dejamos en el aire. Y vamos a usar también este terminal 6 y el terminal 4, que es el que va a ser de switch electrónico. Y por aquí vemos que entre el pin 1 y el pin 2 tenemos un diodo emisor de rayo
Y ese rayo es que cuando le metemos corriente va a incidir sobre este optotria que está aquí, acoplador, se llama opto porque trabaja con rayo, y va a hacer que, no sé, algo internamente va a hacer que se puente la pata 6 con la 4. Esta forma que está aquí es porque este MOC es un optotria, trabaja como si fuera un tria, lo que quiere decir que podemos circular, la corriente circula entre los dos, en ambos sentidos, no hay problema. Mientras que aquí, en la parte del 1 y 2, no podemos cambiar la polaridad. El 1, como tiene aquí la parte del triángulo en la parte de arriba, este sería el positivo, y esta parte que no tiene nada sería siempre el negativo, no podemos cambiarla, mientras que aquí sí podemos cambiar la circulación. Y aquí tenemos en física un TRIAC modelo BTA24, este BTA y este 600V, significa que él puede aguantar 600 voltios. Hay BTA 12, BTA 16, bueno, por ahí depende de la marca y el fabricante. Y este primer pin, vamos a decir, por ahí no me acuerdo si tengo un dibujito, aquí lo tengo. Este es el pin out, TRIAC BTA 800. Fíjate que este es de 800V y el de atrás era de 600V. Significa que este es de, aguanta un poquito más, 800 voltios. Aunque de todas maneras en la práctica nosotros utilizamos en otros hogares o 120 voltios, 220. En el gráfico que vamos a utilizar vamos a trabajar solo a 120 voltios, entre 110 y 120. Aquí tenemos los pines del TRIAC. Ellos se enumeran así: A1, A2 y la G significa gate o compuerta. Esquemáticamente lo vemos aquí. Entonces, cuando vamos a este símbolo sabemos que significa un TRIAC. Trae un terminal que llaman A2, en físico sería el del medio. Tenemos el otro terminal, sería A1, sería este, y el G es el gate. De todas maneras podemos encontrarlo como A2, pero también se encuentra como MT2. Aquí algunos datasheets aparece, en vez de A1 aparece MT1, y en vez de colocar A2 aparece MT2. No importa, es lo mismo, pero siempre el gate se llama gate, como dice aquí, gate. Ok, ahora vamos a ver el circuito cómo trabaja. Ok, vamos a trabajar, a ver cómo le explico para que me lo puedan entender. El TRIAC trabaja controlando la carga de alto voltaje. Lo que va a hacer que el TRIAC conduzca o no conduzca va a depender de la corriente que le entre al gate. Por aquí, cuando le entra corriente por el gate. ¿Y de dónde viene esa corriente? Generalmente siempre viene del MT2 o del A2. Cuando la corriente viene por aquí, pasamos el switch. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo un recorrido largo, pero en sí, para que se conecte internamente el MT2 con el MT1, que es el switcheo, para que haga ese switcheo allí del TRIAC, lo que hay que hacer es conectar el MT2 con el gate. Hay que hacer un puente, pero claro, no directamente porque se va a quemar. Tenemos que limitar la corriente y para eso le metemos una resistencia de 1K o 1000 ohmios, pues 1000 ohmios, 1K. Solo que para no colocar una resistencia de 1K aquí, la colocamos aquí arriba, que es lo mismo porque está en la misma línea. En otras palabras, podemos colocar un switch aquí y aquí mismo colocarle una resistencia de 1K, y al pulsarlo hacer puenteo y pasa la corriente. Lo que pasa es que en este momento nosotros queremos controlar el encendido apagado no manualmente, sino a través del optotria. A su vez, el optotria va a ser controlado por una señal que le venga de el 555. ¿Ok? No sé si empezar por aquí o por abajo. Entonces recuerden, el TRIAC va a conducir, va a hacer un switch aquí electrónico cuando le entre corriente del MT2 hacia el gate. Pero recuerden que siempre hay que colocar un limitador de corriente. Ahora, no lo vamos a colocar con un switcheo manual, sino que la pulsación va a venir del autoacoplador. ¿Cómo va a ser posible eso? Bueno, vamos a seguir por aquí la corriente para ver si entendemos. La corriente viene por aquí. Estas son las conexiones de la vida real, ¿ok? Viene por aquí del MT2. Estos son cables. Estos pueden ser delgaditos porque recuerden que si es por aquí va a circular muy poca corriente. En cambio, los cables que van del MT2 y el MT1 si deben de ser quizá un poquito más gruesos porque por ahí va a pasar la
la carga, el aparato que vayamos a colocar. Puede ser 5 amperios, 20 amperios, hasta 15, ¿ok? Por lo tanto, puede ser un cable 16 o podemos utilizar hasta 10 amperios. Claro, técnicamente se necesita un cable 14, cable 2. Bueno, vamos a empezar por aquí. Necesitamos un circuito 120 voltios alterna corriente o corriente alterna en castellano. 120 voltios. Para 120 voltios vamos a necesitar una fase que es de 220 voltios y vamos a necesitar un neutro que es 0 voltios. Cuando se promedia, esos 220 se promedian y llegan a 110, 120. Bueno, entonces empezamos por aquí por la fase. La corriente viene por la fase, llega a una punta, vamos a suponer que esto es un bombillo de 110 voltios incandescente, llega a una punta del bombillo, va a un cable al enchufe por el huequito pequeño, mejor dicho. Luego la otra punta del bombillo es un cable que entra al tría por la pata central, que vamos a llamarla MT2. Llega por aquí, llega hasta ahí, va a pasar del MT2 al MT1 y entonces termina el recorrido hasta el neutro. Va a hacer ese switcheo cuando se le entre corriente al gauge proveniente del MT2. Entonces, el que va a controlar ese puenteo allí a través de la resistencia la va a controlar el optotría. Pero vamos a hacer el recorrido. La corriente viene por el MT2, pasa por el switch que lo vamos a utilizar para controlar cuando queramos apagar o no este aparato. Viene por aquí por un cable. Estos son cables, pueden ser cables delgaditos. Yo pongo aquí para que no se nos olvide. Esta línea viene del MT2, del tría por el MT2. Y venimos acá, viene del MT2. Viene por aquí un cable, viene por aquí, pasa por la resistencia de un K, llega al pin 6. Ese pin 6, cuando le metamos corriente acá al diodo por el lado izquierdo, va a hacer que se puente el pin 6, el pin 4. Este no está conectado, pin 4. Entonces, al puentearse internamente, ahora va para el gate del tría. Viene por aquí y entra al gate. Cuando hay esa circulación de corriente, se une el MT2 con el MT1 y enciende la carga. O sea, este bombillo que tengamos acá o lo que tengamos enchufado acá. Yo, por ejemplo, en la realidad voy a poner aquí un halógeno de 220 voltios, que es el que tengo, pero ustedes le pueden poner un bombillito, un piloto, pero tiene que ser incandescente para que pueda variar el voltaje cuando hacemos aquí el cambio de frecuencia y el cambio de la duración del pulso. Muy bien, por aquí estamos listos. Ahora, ¿cómo controlamos el encendido apagado del optotría? Bueno, lo vamos a controlar encendiendo y apagando este diodo que está aquí. ¿Cómo lo encendemos? Bueno, este diodo necesita un negativo que vamos a decir que viene de una fuente por allí, la que le mostramos antes. Puede ser una batería, una fuente de poder entre 5 y 15 voltios, corriente directa, corriente continua. Y dependiendo del voltaje que tengamos, le vamos a colocar una resistencia. Claro, yo puse aquí 2, pero puede ser una sola. Lo importante es que por aquí se limite la corriente a 15 o entre 10 y 15 miliamperios. Muy bien, el asunto es que para activar el tría necesitamos un negativo y un positivo. Dependiendo del voltaje le colocamos la resistencia. Entonces, cuando yo le meta positivo aquí y negativo aquí, se enciende el diodo, manda el rayo y el rayo puentea y pasa la corriente y desciende el tría. Ahora, esta corriente que viene aquí va a ser pulsante. Con ella vamos a controlar el encendido apagado. Ahora, esta corriente positiva viene de aquí, del 555. Vamos a explicar cómo trabaja el 555, aunque en el canal aparecen como 3-4 videos explicando de cómo podemos configurar de diferentes formas un 555, pero igualmente lo vamos a explicar. El 555 trae 8 pines, 8 puntas. El pin 1 se alimenta negativo, el pin 8 se alimenta a positivo. Entonces tenemos el negativo de alimentación
positivo de alimentación. En el ejemplo que tengo yo ahorita voy a trabajar a 5 voltios porque es la fuente que tengo. Entonces, aunque trabaje entre 5 y 15, voy a ponerlo a funcionar a 5 voltios. Y también este MOS lo voy a poner a trabajar a 5 voltios. A 5 voltios entonces puedo poner una resistencia de 270 ohmios, que fue la que vieron en el dibujito. ¿Okay? Voy a colocar aquí una de 270 ohmios. Aunque si quiero la puenteo aquí y la pongo más bien aquí en la salida, porque me haga este puente aquí. Voy a poner una resistencia en esta línea de 270 ohmios. Este circuito integrado trabaja por aquí, por la pata, va a salir un negativo de 0 voltios y un positivo de 5 voltios por aquí. Positivo, negativo, por la misma pata. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Bueno, por aquí saldrá positivo o negativo dependiendo de qué voltaje tenga aquí en el capacitor. El pin 2, que vendría siendo este pin 2 está puenteado siempre en este circuito que estamos haciendo. Vamos a puentear el pin 2 con el pin 6. ¿Por qué? Porque así vamos a convertir el 555 en un comparador de voltaje. Este pin 6 y el pin 2 van a comparar qué voltaje es mayor. Le está entrando, si aquí tenemos por ejemplo 5 voltios, entonces él va a ver si le están entrando un voltaje más cercano a 5 voltios o más cercano a 0 voltios. Entonces, dependiendo de eso, tendrá el voltaje de salida. Vamos a suponer que vamos a iniciar el 555. En el momento que lo iniciamos, vemos que por la pata 2, que está puenteada con la pata 6, le va a entrar dos voltajes. Le va a entrar un voltaje del 0 voltios. Te ves que este 1 está alimentado 0 voltios. Le va a entrar 0 voltios a través de este condensador, que se puede variar. Yo voy a ponerlo de 10 microfaradios. Y este es un condensador electrolítico. Debemos polarizarlo entonces. Como este es negativo, ponemos el negativo del condensador a negativo. Y el positivo al pin 2. Al comparador le van a entrar dos voltajes. Uno negativo a través del condensador. Y a través de por aquí le va a entrar un voltaje positivo. Positivo, pero como ustedes ven, si el positivo que le entra por aquí tiene que pasar a través de esta resistencia de un K, luego dependiendo de qué resistencia tenga aquí en el potenciómetro, luego pasa por el diodo. Y bueno, siempre cuando inicia este señor 555, cuando conectamos, siempre el positivo que le va a entrar aquí entre el pin 2 y el pin 6 siempre va a ser menor. Es decir, la mayor señal va a ser la negativa, porque la negativa le está entrando directamente a través del condensador. Va a empezar con 0 voltios, porque el positivo hay que pasarlo a través de esta resistencia. Entonces, en este caso, el mayor voltaje que le está entrando es digamos así, la señal negativa. ¿Qué pasa cuando lo conectamos? Claro, si debe estar desconectado, descargado el condensador. Claro está, debe estar descargado en el momento que inicia, para que la mayor corriente que esté recibiendo sea la negativa. Ok, conectamos, está el capacitor descargado. En el momento que conectamos entra la mayor corriente negativa. Ahora mire, como la mayor corriente que le está entrando es negativa, entonces por la pata 3 vamos a tener un voltaje contrario. Entonces esta señal positiva viene por aquí, llega aquí y me enciende el el optocoplador. Cuando el optocoplador enciende, se puentea aquí y enciende entonces lo que tengamos acá. Ahora, ¿hasta cuándo va a salir por aquí señal positiva? Bueno, va a salir señal positiva hasta que este condensador se cargue una tercera parte del valor del voltaje. Vamos a suponer que se cargue cuando llegue a 3 voltios, 3.5 voltios, digamos así. ¿Y cómo se va a cargar este condensador? Bueno, mire, este condensador necesita dos señales, una negativa y una positiva. ¿De dónde agarra la positiva? La positiva la agarra por aquí, empieza aquí. Entonces, en el momento que lo ponemos a trabajar,
En ese momento se va a empezar a cargar este condensador, pero note que la rapidez con que se va a cargar el positivo va a venir de aquí. Entonces va a depender de cuánta resistencia tengamos aquí en el camino. No, pasa por aquí, por esto. Vamos a empezar por aquí. El positivo viene por aquí, pasa a través de esta resistencia que es fija, que sería la protectora. Ya vamos a decir por qué la va a proteger. De 1.5K, la corriente pasa por aquí, por este puente, pasa a través del potenciómetro. Por aquí es donde vamos a graduar más resistencia o menos resistencia. Entonces eso hará que pase más positivo o menos positivo. Vamos a suponer que aquí tenemos la resistencia a 0, entonces 0 ohmios. Entonces por aquí solamente la resistencia sería un K. Pasa la corriente por aquí, va pasando a la positiva, llega a este punto. Aquí se ramifica por el potenciómetro o va a pasar a través del diodo rectificador. Este diodo que está aquí está polarizado a positivo. Entonces quiere decir que el positivo que viene por aquí pasa por el potenciómetro, llega a este punto. Él pudiera pasar por aquí, pero hay una resistencia. Entonces él, en vez de pasar por donde hay obstáculo, él pasa por donde está más liso. Va a pasar por aquí, por el diodo que está libre. Entonces el positivo viene por aquí, llega a este punto, está leyendo la comparación, pero también viene por aquí y llega aquí. Y esto entonces va a hacer que este capacitor se empiece ahora a cargar. ¿A cuánto? Al voltaje de la fuente. Entonces inicialmente está en 0 voltios y a medida que le va entrando la corriente, el voltaje va subiendo. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4, 5, dependiendo del voltaje de la fuente. Como estamos entrando a 5 voltios, entonces vamos a suponer que él empieza a cargarse. Cuando él llegue a 1/3 del valor de la fuente, vamos a suponer que sea entre 3 a 3.5 voltios. Cuando él llegue a 3 voltios y medio aproximadamente, ¿qué va a pasar? Bueno, ya la mayor señal que le estaría entrando al comparador ya no es la negativa, sino que la mayor señal va a ser la positiva. Entonces cuando él entienda o se dé cuenta, llega al límite de que la mayor señal que me está entrando es positiva, por aquí, por el comparador. Entonces en ese caso, allí él va a cambiar ahora la salida de positiva, la cambia a negativa. La señal que salga por la pata 3 va a ser contraria a la mayor señal que le está entrando al condensador, al 555. Como tiene 3 voltios, 0.5, o sea, es más de la mitad, que se acuerdan que el tope serían 5, la mitad serían 2.5 voltios, y cuando llegue a 3 voltios y medio ya está pasando más de la mitad. O sea que si dividimos entre 0 y 5 voltios, 3.5 está más hacia el positivo que el negativo. Entonces cuando él se dé cuenta de eso, entonces él va a decir, bueno, la mayor señal que nos está entrando, amigo, es la positiva, así que vamos a cambiar la pata 3 a negativa, la contraria. Entonces ya por aquí ahora se va a hacer negativo. Ese negativo llega aquí a este diodo, y como tiene ahora negativo y negativo, él se apaga, y al apagarse el puente aquí se pierde, ya no hay puente, entonces la corriente ya no está circulando, por lo tanto se apaga, el tria se apaga, va a estar apagado hasta que vuelva otra vez el ciclo. En cierto momento, ahora aquí hay 5, vamos a poner a 3.5 voltios. Ahora, ¿cómo hace para bajar otra vez el voltaje del condensador? Bueno, va a bajar de la siguiente forma. En el momento exacto en que la pata 3 se hace negativa, en ese mismo momento también se hace negativa la pata 7. Ahora vemos qué pasa. Si aquí tenemos negativo y aquí tenemos positivo, entonces aquí habría un cortocircuito, porque aquí sería negativo y positivo. Entonces, pero para evitar ese cortocircuito le ponemos una resistencia entre ellos dos. Por eso le ponemos esta resistencia mínima dependiendo del voltaje. Como estamos trabajando 5, podemos ponerle una de 1K a 1.5K. Entonces eso hace que ahora la corriente, en vez de la corriente que se venía positiva, que se venía cuando llega a este punto, en vez de la corriente irse para acá, ahora se va a venir para este punto, para el punto 7. ¿Por qué? Porque note que ahora este punto es negativo. Entonces si este es negativo, el positivo que viene por aquí ya no va a agarrar por aquí, sino que va a agarrar por aquí.
y se está descargando por aquí, pero como está limitada la corriente, entonces no se quema. ¿Ok? El negativo se viene por aquí. Pero ¿qué pasa? También, aparte que se viene por aquí el positivo, también por aquí se va a venir el positivo que está aquí en el condensador, porque mire, este positivo ahora va a venir por aquí, no puede pasar por aquí porque por aquí está polarizado contrario, entonces se va a venir por aquí por el potenciómetro y se va a venir por aquí para el negativo. Recuerda que siempre convencionalmente decimos que la corriente va de más hacia menos, o sea, de polo positivo al polo negativo. Entonces ahora el condensador se va a empezar a descargar por aquí, pasa a través del potenciómetro y llega aquí. Entonces con este potenciómetro vamos a graduar el pase de corriente de aquí para allá. O sea que si yo pongo este potenciómetro a 10K, va a tener cierta duración para descargarse el condensador, pero si lo pongo a 0 ohmios, se descargará rapidito. Se descargará rapidito. Él va a empezar entonces a bajar el voltaje que está aquí en el capacitor, 3.5. la corriente, como se está viniendo para acá, se pone 3 voltios, 2.5, 2 voltios, porque aquí se pone el condensador como en cortocircuito, porque note que le entra negativo por aquí y negativo por aquí, empieza a descargarse el condensador. Cuando llega a 1,5 voltios, cuando ya está casi a 0, ya entonces el comparador, que es la pata 2 y la pata 6, va a decir, la mayor señal que nos está entrando es la negativa, entonces en ese caso hay que cambiar la salida a 3. Si la mayor señal es negativa, entonces por aquí vamos a poner la contraria, va a ser la positiva. Entonces ahora la salida cambia a positiva y por aquí va a salir positivo, y ese positivo va a alimentar el optocoplador. El optocoplador enciende, se puentea y a su vez también enciende aquí este señor. Pero ¿por qué ponemos ahora dos potenciómetros? Vamos a explicar esa partecita. Note que con este potenciómetro vamos a controlar el tiempo en que se carga el capacitor. Esto viene por aquí. El tiempo que le entra la corriente positiva llega hasta aquí, porque el positivo viene de por aquí, no pasa por aquí, pasa a través del diodo positivo. El capacitor se va a cargar dependiendo de la cantidad de corriente que pase por aquí, y también va a depender del tamaño del capacitor. Si el capacitor es de 1 microfaradio, se cargará rapidito y hará el cambio rápido, pero si le ponemos uno de 10, uno de 100, uno de 1000, eso no importa el que le pongamos, dependiendo de eso, dependiendo del tamaño y dependiendo del potenciómetro donde lo graduemos, pasará más corriente o menos corriente. Y el capacitor siempre va a querer llegar al voltaje de la fuente, entonces va a ir subiendo voltaje. Entonces, ¿qué estamos resumiendo? Que con este potenciómetro vamos a calcular es el tiempo en que se carga el capacitor. Mientras se esté cargando a positivo, por aquí saldrá positivo. Ahora, una vez que él llega al máximo voltaje, entienda aquí el capacitor a 1/3 del voltaje de la fuente, hace el cambio ahora por aquí a la pata negativa. Por aquí se hace negativo, pero también se hace negativo esta pata. Bueno, cuando esta se hace negativa, ahora el condensador ya no se carga, sino que empieza a descargarse. ¿Y cómo se descarga? Ahora viene de este punto, viene por aquí, no puede pasar y va se descarga por la pata 7. Pero entonces con este potenciómetro yo controlo el paso de corriente. Si quiero que se descargue rapidito, bajo la resistencia. Si quiero que dure más en descargarse, la subo. Entonces con este potenciómetro calculamos el tiempo que dura la señal negativa, y con este controlamos el tiempo en que está encendido, en que por aquí es positivo. Bueno amigos, entonces con esto podemos graduar tanto la frecuencia como la duración del pulso. La duración del pulso la controlamos con el potenciómetro del negativo, y con el de arriba, con este,
calculamos es la frecuencia con con el de arriba, con el lado positivo, la frecuencia, y con con el negativo, calculamos es la duración de esa frecuencia. Entonces, dependiendo de eso, vamos a controlar el encendido y apagado de este trío. Ok, ahora esta sería la parte técnica, la parte electrónica. Ahora vamos a la parte de armado. Vamos a armar este mismo circuito exactamente, lo vamos a armar pero en la baquelita. Ok, entonces vamos a hacer todo esto, todas estas líneas van a ser cables, y este mismo plano lo vamos a hacer sobre la baquelita, y vamos a poner los componentes exactamente como están acá. Por la parte de atrás de la baquelita es que vamos a hacer las uniones. Entonces agarro un taladro, abro hueco, aquí va a abrir un hueco, abro otro hueco, y por ahí vamos a meter las dos puntas de la resistencia. Abro uno, cada de estos puntos son huecos que tengo que hacer en la baquelita para poner el componente. Aquí por ejemplo un hueco, pero en este hueco voy a agarrar un cable para unir de aquí hasta aquí. Aquí hay un hueco, entonces en este hueco voy a colocar, primero voy a unir, abro un hueco para este punto, digamos para el pin 2, abro un hueco aquí para poner este pin, pero de aquí también tengo que hacer un puente por la parte de abajo con un cable hasta este hueco. Pero de este hueco voy a meter tres puntas, la punta del condensador, voy a meter la punta que viene de aquí para acá, y también voy a meter en aquí el cable que viene por aquí. Aquí en este hueco voy a meter el cable que viene de aquí para acá. Voy a meter también yo puedo escoger, en vez de poner aquí está este diodo trae dos puntas, entonces yo puedo escoger la punta de la resistencia esta y la punta de este diodo. Yo puedo colocarla de una vez aquí en este hueco. O sea, eso es lo bueno de trabajar así con este sistema, que yo, por ejemplo, aquí en vez de poner un hueco aquí, uno aquí, yo abro un solo hueco y meto estas tres puntas, la punta de este cable, la punta del diodo y la punta de la resistencia. Igualmente de este lado, en vez de hacer 1, 2, 3 huecos, 4 con entonces hago uno aquí solo, y aquí meto la punta de la resistencia, la punta del diodo, la punta de esta otra resistencia, y meto la punta del cable que va de la pata 7 aquí. Aquí puedo hacer en un hueco, puedo unir todas estas puntas. ¿Ve? Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo